valores. Entonces, tomamos de nuevo los valores de f en A. A es 1.3333, mientras que B se mantuvo como 2, ¿no? Aquí da negativo y aquí da positivo, como tiene que ser, para que esté dentro de la raíz. Entonces continuamos y como se contabilizan los contadores, sea es mayor que 1, si sea fuese mayor que 1, entonces entraríamos por acá, y si sea es mayor que 1, entonces entraríamos por acá. Pero en este caso, el máximo valor que ha alcanzado uno de los extremos es apenas 1, ¿no? Entonces no entramos a hacer la modificación, se aplica la fórmula normal. Calculamos el error y continuamos. Entonces aplicamos todavía la fórmula normal y veamos. 1.4. Este valor de acá. Se calcula este valor de acá. Entonces continuamos con el método. Tenemos que evaluar en ese valor 1.4 el valor de f. Da menos, da negativo, ¿no? Entonces vean ustedes acá. En 1.33 es negativo, en 2 es positivo y en 1.4 es negativo. Entonces la raíz no está entre 1.33 y 1.4, sino entre 1.4 y 2. Entonces el 2 se mantuvo. Nuevamente se mantuvo el 2, ganó un sí, ya 2 veces consecutivas se está manteniendo el 2. El 1.4 no se mantuvo, ¿no? Entonces gana un no. Y ahora entonces hay que aplicar la falsa posición modificada. Aquí lo marqué. Aquí hay que hacer la primera modificación. Veámoslo cómo se ve acá. Bien. Como f de A es negativo y f de X es, el punto es negativo, no está por acá, no está entre A y X, sino está entre X y B, ¿no? Por eso entramos por esta opción del hélice. Entonces aquí se vuelve a mover A y se actualiza en 1.4, este valor acá, y el contador de B se aumenta en 1, ya estaba en 1, entonces va a estar en 2 ahora, ¿no? Va a estar en 2, el contador del A sigue siendo 0. Entonces, nuevamente se evalúan los valores de f de A y f de B, de modo que haya cambio de signo, se verifica el cambio de signo, y entonces se contabiliza cuál es el contador que superó al 1, el CA no, entonces no va a entrar por ahí, pero el CB es 2 mayor que 1, entonces entra por esa parte, por el hélice. Y entonces toma f de B y lo divide entre 2 elevado a la CB menos 1, como este es 2 menos 1 queda 1. Estamos dividiendo f de b entre 2, entonces. Estamos dividiendo f de b entre 2, lo que se indicaba en el texto. Bien, una vez que se dividió entre 2, ya estamos en condiciones de aplicar la fórmula con esa modificación, ¿no? Es la misma fórmula, solo que el f de b quedó dividido entre 2. Entonces, realizamos el cálculo y da el X 1.4231. 1.4230. Ahí lo redondeo para mostrarle más la práctica con más decimales. Este es el valor que se obtiene. Es el valor aplicando ya la modificación. Bien. Evaluamos en ese nuevo punto y da positivo. Recuerden que estamos aquí en 1.4 negativo, en 2 positivo, y aquí da positivo ya. Entonces, nuestra raíz ya no se encuentra entre 1.4, 2, 3, 0, etc., ni 2, sino que se encuentra entre 1.4 y 1.4230, etc., ¿no? Entonces, el extremo 1.4 se mantiene, gana un sí, y el otro gana un no, porque ya se mueve, el 2 se movió. Conseguimos mover al 2. Y entonces volvemos a aplicar la falsa posición sin modificar, por el momento. Bien. Entonces aquí viene
El cambio de signo en A era menos 0.04, en el nuevo punto es 0.025, es positivo, ¿no? Y entonces el extremo que se mueve ahora es el B. El B asume ya el valor de X calculado. El valor B asume 1.4230. Bien. Entonces aquí el contador del extremo izquierdo A gana 1 y el contador del extremo derecho B se pone en 0, otra vez se vuelve al inicio. Y entonces se evalúan f de A, f de B, en A es negativo, en B positivo como tiene que ser, y no se aplica ninguna división entre 2, ni a f de A ni a f de B, porque se movió el extremo y se vuelve a aplicar la falsa posición normal ya para calcular este valor. Bien. Entonces entramos acá, calculamos el nuevo valor. Es el 1.4142. 1.41, 41, 68, 94 sería lo más decimal. Y entonces evaluamos los signos. En X tomó valor negativo. O sea, aquí nosotros sabemos que se dio el valor negativo. Un segundo. Y aquí tomó valor negativo. Y aquí era negativo. Entonces, acá la raíz va a estar entre el 1.42 que hemos tenido y se actualizó el intervalo, ¿no? Del negativo en 1.4 que es de la izquierda y se mantiene. Aquí está. El X es negativo. Y el valor en X es el negativo pequeñito. Y el X es el 1.4142. Exacto, aquí está. Aquí es negativo. Y aquí era negativo y aquí era positivo. Bien. Entonces se aplica como este no se mantuvo, ganó un no. Y este sí se mantuvo, ganó un sí. Entonces, ninguno de los dos se mantuvo 2 veces consecutivas, entonces aplica la falsa posición normal todavía. Veamos acá. Entonces, se actualiza el valor del extremo izquierdo A en 1.41. 41.68 sería, lo muestra acá redondeado en 1.4142 y se le añade a su contador 1. Como está en 0 va a quedar en 1. Queda en 1. Y continuamos. Se actualizan los valores f en f en b, f en a da negativo, f en b da positivo, cambio de signo. Y entonces no se procede a ninguna modificación. Se calculará el nuevo x con la falsa posición normal. Y este es el cálculo, 1.4142 otra vez. 1.4142. Y este de acá, fíjense, se aplicó la falsa posición normal. Porque ninguno de los dos ganó 2 S consecutivos. Entonces continuamos. Evaluamos ese último valor y da negativo. Da negativo. Entonces
Entonces f en a era negativo y f acá es en el x negativo. Entonces la raíz no está entre el valor de 1.4 y 1.4142. Estaría acá, ¿no? Entonces el extremo 1.4239 se mantiene y este de acá no se mantiene. Entonces este extremo ganó un sí y el otro el no, pero ninguno de los dos extremos ganó un sí dos veces, no una S dos veces. Entonces aplicamos para este último cálculo la falsa posición normal. Entonces acá actualizamos el A 1.4142 este de aquí. Se calcula, se le asigna a B el 2 porque tenía B1, ¿no? Y tendría que aplicarse la regla de la falsa posición modificada, pero resulta que se aplica aquí la modificación, pero cuando llegamos al while salimos fuera porque ya entramos en el error, no llegamos a aplicar ninguna modificación. Entonces ahí terminó el proceso. Este valor de cálculo último corresponde a la raíz dentro de la tolerancia del problema. Entonces el procedimiento es sencillo, la modificación es sencilla, es solo contabilizar acá con una n al inicio de los extremos y contabilizar cuántas S ganan los extremos. Si ganan 2 S consecutivas, se aplica la falsa posición modificada. Y luego se vuelve a aplicar mientras no se ganen 2 S consecutivos en alguno de los extremos, se mantiene sin aplicar la modificación. Bien. Esa sería la modificación. Ahora veamos este otro método, que es el primer método de puntos iniciales. Comenzamos entonces ya con los métodos rápidos. Y en estos métodos de puntos iniciales ya nos olvidamos nosotros de actualizar intervalos. Ya no se van a utilizar operaciones en la actualización de los intervalos. Y entonces por eso va a ser más rápido el método. Entonces lo que tenemos acá nosotros son dos puntos cercanos a la raíz. Aquí está la raíz R. Vamos a adelantar un poco. Entonces aquí está la raíz R. Y este es el gráfico de F, ¿no? Entonces se necesitan solo dos puntos que estén cercanos a esa raíz. No necesariamente formando un intervalo, aunque pudieran estar formando un intervalo en torno de la raíz. Pero no es necesario. Del lado izquierdo. Entonces, la secante usa, igual que la falsa posición, la recta secante por los valores de F y los dos. Y lo que vamos a hacer en la primera instancia es bautizar esto A y B como dos primeras iteraciones. Así, el punto que está más alejado de la raíz será la iteración anterior y el punto que está más cercano será la iteración siguiente. Entonces A viene a ser X1 y B viene a ser X2. Ahora con el gráfico uno obviamente sabe cuál es el punto más alejado y cuál es el punto más cercano. Pero si no tenemos ese gráfico, entonces este asunto de darle de nombre X1 y X2 a A y a B se realiza solo al comienzo del procedimiento. El criterio que se puede utilizar acá es el hecho de que en la raíz F, nuestra expresión de la ecuación, vale 0, exactamente 0 al final. Y el punto que esté más cercano va a tomar un F en términos absolutos, se espera menor
entre los dos. O sea, el f de A en valor absoluto tendría que ser, como es el más alejado acá, tendría que ser mayor que el valor de f de B, que está más cercano, ¿no? Entonces, la manera de reconocer cuál va a ser el x1 y cuál va a ser el x2 será evaluar f de A en valor absoluto y compararlo con f de B en valor absoluto. Si resulta que f de B en valor absoluto es menor que f de A en valor absoluto, entonces B es x2 y A es x1, ¿no? Porque B estaría más cercano que A la raíz. Es lo que decimos acá, ¿no? Si f de A en valor absoluto es mayor o igual a f de B, entonces el más alejado x1 es A y el más cercano es x2b. Ahora, si se da la situación al revés, si f de A en valor absoluto es menor o igual que f de B, entonces x1 es igual a B, el más alejado, y x2 es igual al más cercano a. Bien, esto se hace solamente al comienzo. Solamente al comienzo. Entonces, el que da en valor absoluto mayor es x1 y el que da en valor absoluto menor es x2. Y ya tenemos nombrados a A como x1 y a B como x2. Y ahora vamos a proceder a calcular la fórmula. Entonces, fíjense, aquí tenemos f de x2, x1, y veamos. Este cateto va a ser x2 menos x1, y nuestro punto más cercano es x2, entonces tomamos la posición x3 de la primera iteración de este método como el punto x2 más delta. Entonces aquí estamos escribiendo x3 va a ser x2 más delta. x3 es el x2 más delta. Ahora, con relación a estos triángulos, tomando semejanza de triángulos, tenemos la siguiente relación acá. Delta es igual a menos f de x2 sobre x2 menos x1. Perdón, delta es igual a menos f de x2 por x2 menos x1 dividido entre f de x2 menos f de x1. ¿No? Eso es por la semejanza de triángulos acá. Luego despejamos la nueva integración x3 que va a quedar igual a x2, entonces menos f de x2 por x2 menos x1 sobre f de x2 menos f de x1. Y la fórmula se generaliza a la iteración k más 1, que va a ser igual a la iteración k anterior, menos f en la iteración k, por xk menos 1 sobre f de xk menos f de xk menos 1. Y entonces el método procede de la siguiente manera. Se arma una tabla con el valor de la iteración anterior, la más alejada, xk menos 1, la más cercana, xk, y el nuevo valor, xk más 1. Xk menos 1 sería la iteración del valor más alejado, el xk sería la iteración del valor que quedó más cercano, y este es el valor nuevo que se calcula. Entonces aplicamos la fórmula primero con este que es el x1, este otro que es el x2, y entonces calculamos x3. Ya no se actualiza en un intervalo directamente, el que era el valor más cercano se vuelve el más alejado, y el último valor calculado se vuelve el más cercano. Y se vuelve a calcular un nuevo valor, y se actualiza de esa manera. El último valor calculado se transforma en el más cercano, el que era más cercano se transforma en el más alejado, y entonces se vuelve a calcular un nuevo valor. Entonces es mucho más rápido el procedimiento porque hay mucho menos operaciones involucradas. Aquí está el cálculo de la raíz de 2 de nuevo, nuevamente, con la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0, y con los puntos a y b, 1 y 2. ¿No? Aquí 1 y 2 forman un intervalo, pero ya no nos interesa chequear signos acá.
porque no vamos a actualizar el intervalo, ¿no? Entonces, fíjense, el primer valor calculado, antes que nada, yo evalúo f en 1. F en 1 da -1, lo vamos a escribir acá. Esto lo hacemos al comienzo para ver cuál es el valor más cercano y cuál es el valor más alejado. Este sería el x2, este sería el x1. Hacemos lo siguiente. Evalúo f en 1, pero en valor absoluto. Entonces el valor absoluto de -1 queda 1. Evalúo f en 2, pero en valor absoluto. F en 2 da 4 menos 2, 2. Da un valor absoluto de 2, que es 2. Entonces, el extremo que da mayor valor es el que está más alejado, que es el 2, porque 2 es mayor que 1. Entonces, el 2 es el más alejado y queda el 1 como el más cercano, ¿no? Entonces, así fue como establecimos que el 2 era el más alejado y el 1 era el más cercano a la raíz, considerando los valores absolutos de f en cada uno de esos puntos. Bien, una vez que está hecho eso, aplicamos la fórmula de la función y así, perdón, entonces la fórmula es x3, que viene acá, va a ser igual al x2, que está aquí, el 1, vamos a ponerlo a su valor, el 1 menos el f de 1 por el, un segundo, esta es la fórmula, f en 1 por el 1 menos el anterior, entonces sería el 1 menos 2, el más cercano menos el más alejado, sobre f en el más cercano, menos f en el más alejado, 2. Y entonces x3 va a ser igual a 1 menos, f en 1 da -1, entonces queda más 1 menos 2 es -1, sobre f en 1 que es -1, menos f en 2. F en 2 es 2. Entonces esto va a ser igual a 1 menos entre, más queda, más, porque aquí es menos, pero acá va a ser -3 también. Entonces queda 1 más 1/3. Esto es igual a 1.3333, este valor de acá. Es el primer valor calculado en iteración, el x3. Este es el x3. Bien, y aquí lo bueno es que ya no hay que actualizar intervalos. Directamente se vuelve este el más cercano y el que era más cercano se vuelve el más alejado. Y volvemos a aplicar la fórmula, ¿no? Volvemos a aplicar la fórmula del método. Y si ustedes lo chequean, sería bueno que después de terminar la clase lo resuelvan. Van a calcular este valor como nueva aproximación. Inmediatamente calculado con la fórmula iterativa de la secante, este valor se vuelve el más cercano y el que era más cercano se vuelve el más alejado. Y con esos dos valores aplicamos la fórmula otra vez de la secante y resulta acá este nuevo valor. Fíjense que vamos acercando al 1.41, 42, etc.
pero todavía el error cometido entre el último valor calculado y el anterior es grande. Entonces, el último valor calculado se vuelve el más cercano y el que era más cercano se vuelve el más alejado. Estamos repitiendo 4 y 1. Dos decimales se están repitiendo, pero todavía no es suficiente porque la tolerancia está en 10 a la menos 4. Por lo menos hasta el cuarto decimal debería repetir. Entonces, continuamos y con este valor último tomado como el más cercano y este valor que era el más cercano como el valor anterior, calculamos este nuevo valor, que es 1.4142, ya se repitieron 4 decimales, ¿no? 5 decimales. Entonces, haciendo la diferencia, todavía nos falta un poquito. Entonces, como el error quedó mayor que la tolerancia, volvemos a aplicar el método, ¿no? El último valor calculado se vuelve el más cercano y el que era más cercano se vuelve el más alejado y se calcula este valor. Y aquí ya el error entre estos últimos dos dio menor que la tolerancia y este es nuestro valor aproximado de la raíz dentro de la tolerancia. Bien, estamos terminando la clase. Falta solamente un método, que es el método de Newton-Raphson, que lo vamos a ver en la próxima clase. Es también un método de punto inicial.